Seguimos con más en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a seguir abordando esta iniciativa de reforma a la ley eléctrica, las implicaciones que esto tiene, pero sobre todo los posicionamientos. Se está dirimiendo en la Cámara de Diputados, también se va a dirimir en la Cámara de Senadores. Hay que recordar que es una reforma constitucional, tiene que pasar por ambas cámaras, también tiene que pasar por los distintos congresos estatales y pues es un largo camino. Vamos a seguir escuchando posicionamientos directamente. Vamos a platicar el día de hoy con el senador del PAN, Julen Rementería del Puerto, quien también es coordinador de esta bancada en el Senado de la República, para que nos dé el punto de vista de esta reforma a la ley eléctrica y sobre todo el punto de vista de su bancada con relación a ella. Senador, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Jorge, me da mucho gusto en saludarte. Muy buenas tardes. Aquí con el gusto de poder estar con ustedes y con el auditorio. No, al contrario, gracias a ti por tomarnos la comunicación, Julen. Y coméntanos el posicionamiento de ustedes con relación a esta reforma. Ya hemos escuchado, los diputados de tu bancada dijeron no vamos, ustedes en el Senado, la postura y sobre todo, ¿cómo ves esta reforma? Pues mira, Jorge, lamentablemente me parece que es una reforma que lo que hace es lanzar hacia México un retroceso enorme. Buscan con esta reforma, los argumentos del gobierno, esto entre comillas, es que es para recuperar la luz a los mexicanos. Los spots en la radio y en la televisión seguramente ya los has escuchado tú, los has escuchado el auditorio. Ellos hablan de que lo que quieren es que la luz sea más barata, de que quieren fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, contra esos dos argumentos, pues no tendríamos nada que discutir. O sea, yo también quisiera que la luz sea más barata. Cualquiera en este país yo creo que quisiera eso. Que se pueda fortalecer a la Comisión Federal, pues también es un asunto contra el que no tenemos absolutamente nada. La pregunta es cómo quieren hacer eso. Y ahí es donde salen los peros. Porque cuando lo que quieren es volver a los monopolios para poder, según ellos, fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, pues lo único que están logrando es, o que podrían lograr, es primero un descrédito total respecto a las inversiones en nuestro país, o sea, en México, de gente que ha invertido, pues ya se habla de más de 40,000 millones de dólares desde que viene dándose esta nueva legislación en materia energética en nuestro país. Y se habla también de que se está produciendo ya por vías diferentes a la Comisión Federal de Electricidad, algo así como el equivalente a casi el 22% de la energía en nuestro país. Y luego, cuando vamos al terreno del costo, pues es francamente increíble que se pretenda engañar a la gente, así lo tengo que decir, diciendo que lo que pretenden es la energía más barata, cuando Comisión Federal de Electricidad es el productor más caro de energía en este país. Es el que la produce a mayor costo y con mayor, digamos, contaminación ambiental. Es la energía más sucia y la más cara. Entonces, decir que dejar sola a la Comisión Federal de Electricidad para que sea el único, digamos, que vehículo para que le lleve la energía a todos los hogares y a todos los comercios, a toda la industria de este país, y que eso va a resultar en beneficio de la población, es falso. Eso no va a ocurrir así. Lo que ellos están apostando es a una reforma de carácter ideológico. El presidente, su gobierno, añora aquellos tiempos cuando la Comisión Federal de Electricidad pues era la empresa del Estado la que decidía todo. En el camino, por cierto, acaban con estos organismos que se han venido dando a nivel, digamos que nacional, de contrapesos al gobierno, que me parece que contrapesos para regular, por ejemplo, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, esos dos en la reforma los proponen desaparecer. Y luego se quieren, digamos que apropiar, quieren hacer para ellos mismos el CENACE, el Centro Nacional de Control de Energía. ¿Qué es el CENACE? El CENACE es, digamos que el árbitro, el que dice, bueno, en el mercado eléctrico, que es lo que existe hasta hoy antes de esta reforma, se decide a quién comprarle la energía, sea una empresa, a otra o a Comisión Federal de Electricidad. Y los criterios que se toman son a partir de cuál es la energía más barata,
y también cuál es la energía más limpia. Entonces, todo esto desaparecería. Digamos que el árbitro se pasa a ser, digamos, participante de un equipo. Imaginémonos en un partido de fútbol en donde el árbitro es parte de su equipo y está enfundado en su casaca. Pues por supuesto que no va a poder regular de manera eficiente lo que ocurre en el mercado. Entonces, lo que tenemos es un retroceso porque a todo esto habría que agregarle cuánto dinero más va a necesitar el presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad, dinero que no hay en el presupuesto en este país, que tendría que dejar sin presupuesto a otras áreas del gobierno, llámese programas sociales, llámese infraestructura, llámese salud, educación, al rubro que quieras, pero tendrías que quitar o tendrías que recurrir a más deuda para poder financiar a la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, las demandas de corte internacional que vendrían. Ya hay quien habla de que podría suponer esto un pago a través de los arbitrajes internacionales de por el orden de los 16,000 millones de dólares. Entonces estamos hablando de una reforma que no va a conseguir, pues claramente no consigue que la luz sea más barata y que por supuesto ahuyenta la inversión, genera desabasto de energía, porque este 22% que hoy produce otras empresas distintas a la Comisión Federal de Electricidad, al momento que, como el mismo proyecto de reforma lo dice, al momento que esto se vuelva realidad, se cancelan en ese mismo momento todos los contratos con privados y entonces ese 22% que producían los privados, pues simplemente dejará de existir en la red eléctrica de nuestro país y será un faltante. Vendrían los apagones. Es realmente insostenible esta propuesta por donde la veas. Yo ayer le declaraba a algunos pues medios también de comunicación que francamente no vemos cómo puede realmente ayudarse a que esta reforma pase. Tendríamos que hablar de otra cosa totalmente diferente, no como está planteada. En fin, lo que tenemos es una propuesta de un retroceso enorme que dañaría terriblemente a la economía de nuestro país. Ya no estamos hablando de que lograran o no bajar el costo de la energía eléctrica, sino que además dañaría de manera muy importante a la economía de nuestro país porque generaría incertidumbre, generaría además pues desinversión en nuestro país, generaría por supuesto desempleo y generaría apagones muy importantes como los que ya hemos tenido en este gobierno, por cierto. A ver, Julen, senador, preguntarte también en esto. Ustedes ya dejan muy clara su postura, no van con esta reforma. Sin embargo, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores está el PRI y el presidente está amagando con el PRI, está pues prácticamente apretando a los priistas para que voten a favor, consigan el número de diputados que necesitan y el número de senadores que necesitan. Ustedes tienen una alianza, tuvieron una alianza del Sí por México, PAN, PRI, PRD, dijeron que firmaban esta alianza legislativa. ¿Qué van a hacer con relación al PRI, senador? Pues mira, eso evidentemente yo te puedo hablar de lo que estamos haciendo en la Cámara de Senadores, de lo que se está haciendo en la Cámara de Diputados, de oídas, lo que he platicado con algunos compañeros diputados, con algunos diputados también del PRI y por cierto también con la dirigencia de mi partido, es que se está trabajando en que esto se pueda sostener. El PRI ha abierto una ventana, digamos que a la discusión, a la valoración de la propuesta. Pero a ver, necesitan del PRI por lo menos alrededor de 18 diputados para que puedan, junto con Morena, el PT y el Verde Ecologista, con todo lo que implica el Verde Ecologista apoyando una propuesta de estas, pero bueno, es dejando eso de lado, necesitarían esta cantidad de diputados para poderla aprobar. Entonces, ya hay manifestaciones de un número que ronda por los 16 diputados, por cierto, entre ellos de manera muy valiente, lo tengo que decir, un diputado federal priista, Pepe Yunes, que ha dicho con esta reforma no puedo ir, o sea, no es una reforma, es lo que se dice en los medios. Yo no he hablado personalmente con él, pero es lo que refieren los medios y de manera muy valiente lo ha hecho, cosa que la verdad lo felicito. Se necesita mucha gente como él, que más allá de las presiones, lo que reconozca es la obligación de hacer lo que sea correcto para México. Y en este caso, lo correcto para México es rechazar esta reforma. Yo espero, Jorge, que después de estas valoraciones que ha abierto el PRI, esta
pues digamos, no lo nombró parlamento, pero dijo que iba a hacer consultas, que iba a hacer otras cosas, bueno, pues que pueda concluir lo que ha concluido todo el sector eléctrico, y no nada más el sector eléctrico, lo ha hecho el Consejo Coordinador Empresarial, la Barra Mexicana de Abogados, lo ha hecho una gran cantidad de organizaciones, algunas que aparentemente tú podrías decir, bueno, ¿y estos qué tienen que ver con la industria eléctrica? Es que el tema, Jorge, es tan serio, es tan grave, que ni siquiera tiene que ver nada más con el tema de la industria eléctrica o la Comisión Federal de Electricidad o lo que cuesta el recibo de luz en tu casa o en la mía. Tiene que ver con la economía del país, porque lo que estamos es dando un salto al abismo económico si esta reforma llega a pasar. Y no exagero, la verdad de las cosas es que la afectación que tendría si esta reforma llegara a concretarse es de magnitudes todavía insospechadas. No se pueden calcular los daños a la economía, el retroceso que tenía, no a la industria eléctrica únicamente, sino a todo el ámbito económico de nuestro país. Y eso es lo que están valorando muchos, lo que todas las organizaciones están diciendo y hacen los llamados con justa razón, y es más, le exigen a los senadores y a los diputados pues que responsablemente rechacemos esta reforma que supone un retroceso para nuestro país. Y yo confío en que al final la fuerza de la razón de la propia sociedad pues logre retener los votos que necesitamos en el bloque, en diputados y en senadores, para que esto pueda conformarse como le conviene a nuestro país. Vamos a seguir dándole toda la atención y el seguimiento a esto, senador, porque realmente, como lo explicas, como nos dices, queda muy clara la postura de ustedes en el Senado de la República, de los panistas, tú como coordinador de tu bancada, y esperemos que, bueno, pues que también de estos foros salgan argumentos válidos y que, pues sí, se pueda consolidar el que no se lleve a cabo esta reforma porque efectivamente nos va a perjudicar a todos en nuestro conjunto. Senador, te agradezco mucho que nos hayas tomado la comunicación y vamos a seguir muy pendientes contigo, si nos permites, para pues, ir viendo los posicionamientos de ustedes allá mismo en el Senado de la República. Al contrario, Jorge, el que agradece soy yo por la oportunidad de poder platicar contigo, con el auditorio y de poder dar un poco, de manera aunque sea muy breve y muy sucinta, el punto de vista, otro punto de vista distinto al que el gobierno nos quiere meter y machacar constantemente con bombardeo de noticias, con las mañaneras cada mañana. En fin, de verdad que lo valoro porque hace falta que la gente se informe que esta propuesta ni genera beneficios para la Comisión Federal de Electricidad, ni hace la luz más barata, ni hace la energía más limpia, ni tampoco ayuda económicamente a nuestro país. Es justamente al revés de todo eso. Así que lo agradezco mucho. No, al contrario, muchas gracias al senador del PAN, coordinador de la bancada, a Julen Rementería del Puerto. Vámonos al corte, regresamos con más.